¿Cómo les va, mis corazones de segundo F? En este encuentro quiero que podamos revisar y continuar avanzando en los contenidos de la unidad número 2 de energía. Recuerde que en esta unidad que se denomina energía, nosotros ya hemos visto las formas y fuentes de energía, vimos el concepto de forma, el concepto de fuente, los distintos tipos de formas de energía que tenemos y también los distintos tipos de fuentes y cómo se clasifican. Recuerden, y ustedes tienen que tener en claro, que no es lo mismo formas que fuentes de energía. Cuando estoy hablando de fuentes de energía, estoy hablando del recurso disponible para obtener ese tipo o forma de energía. Por ejemplo, el viento es una fuente de energía, y la forma de energía que se obtiene del viento es la energía eólica. También vimos vimos las clasificaciones teniendo en cuenta distintos criterios para las fuentes de energía, teniendo en cuenta su disponibilidad en renovable y no renovable, según su incidencia o su impacto en el medio ambiente, contaminante, no contaminante. También vimos según su importancia económica, convencional, alternativa, y dijimos que hoy por hoy la fuente de energía más importante, según su incidencia económica, es el petróleo, el gas natural y el carbón, el mineral. Y también vimos según la obtención, si se la utiliza tal cual se presenta en la naturaleza como primaria o si es transformada por el hombre en secundaria como lo es la nafta. Pues si clasificamos la nafta, podemos decir que es no renovable, contaminante, convencional y secundaria, ¿está? Que es la fuente de energía que utilizamos para que pueda funcionar un automóvil. Muy bien, luego de esto vimos lo que es temperatura y calor, que son dos conceptos que están relacionados a lo que es energía, y dijimos que la principal diferencia entre ellos es que la temperatura es una escala termométrica, es una magnitud escalar que está definida a través de escalas de temperatura o escalas termométricas, y que el calor es una forma de energía transferible. Está a decir, que la temperatura es una magnitud escalar y el calor una forma de energía. Que la temperatura se define o mide como magnitud, porque la magnitud es todo lo que se puede medir, mide la energía cinética entre las moléculas de un cuerpo cuando se le agrega o se le quita calor. ¿Está? Y que esta magnitud sí está relacionada con el calor, la temperatura se relaciona con el calor porque cuando se le agrega esta forma de energía que es el calor, el calor hace que comienza esa agitación molecular en las moléculas y por eso se determina esa energía cinética que nosotros medimos como temperatura del cuerpo, ¿está? Muy bien, y que también la temperatura se define por las escalas termométricas, como ya los dije. Estas escalas son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Está 3 escalas disponibles o en las cuales nosotros podemos definir el valor de temperatura, pero también estas escalas podemos convertir de una escala a otra. Podemos pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius y de Celsius a Fahrenheit o viceversa. Profe, ¿podemos pasar de Kelvin a Fahrenheit? Sí, pero en el intermedio tenemos que hacer la conversión a Celsius. Podemos pasar de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin o hacer el camino inverso. ¿Está? Muy bien. La temperatura se utiliza como instrumento de medición para medir la temperatura, el termómetro. ¿Está? Y el calor, para medir el calor, un instrumento que se denomina calorímetro. Muy bien, para poder hacer más atractivo toda esta revisión que hemos trabajado en la unidad o la revisión de los contenidos que hemos trabajado en la unidad número 2, yo les voy a invitar a que puedan ver conmigo una serie de videos secuenciados
que se los ordené para que ustedes puedan ver los temas que contienen esta unidad número 2 y ser más atractivos que escucharme a mí. ¿Está? Entonces, también en estos videos vamos a ver algo de calor y las formas, las distintas formas en que se transfiere el calor. Está por conducción, por convección o por radiación. ¿Está? Así que bueno, les invito a que ustedes puedan acompañarme. Vamos a compartir pantalla. ¿Está? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver esta serie de videos. Muy bien. Muy bien. Vamos a chequear el volumen primero. Ahí está. Muy bien. Y vamos a comenzar a ver esta serie de videos que nos va a resumir en forma muy breve los contenidos de la unidad 2 que hemos visto. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir compartiendo otros videos. Muy bien, vamos a volver y vamos a compartir nuevamente. Unos minutitos. Ahí estamos, a ver si podemos ahora. Vamos a repetir este video, está, así lo podemos ver bien del principio. Muy bien. A ver si ahora podemos trabajar con el calor.
Fíjense que ya hemos revisado lo que es la energía para recordar, qué es la temperatura y ahora vamos a ver qué es el calor. Muy bien. Fíjense que acá ya nos está mostrando, como les decía, la unidad de medida para el calor es el calorímetro, ¿está? Y, perdón, el instrumento de medición para el calor es el calorímetro y las unidades de medida para el calor, ¿cuáles son las que se mencionan? El calor, la caloría, perdón, y el joule, ¿está? Es muy común o es muy conocida o se menciona comúnmente kilocalorías, sobre todo en los alimentos. Está cuando uno dice incorporo, es decir, al comer una hamburguesa incorporo tantas kilocalorías. ¿Por qué? Porque kilocalorías significa es igual a 1000 calorías. ¿Está? Fíjense que cuando nosotros incorporamos, de hecho, en los negocios de alimentos, de comida rápida, McDonald's, Burger King, fíjense que tienen que publicar, ya esto es por ley, es una obligación de ese tipo de negocios que venden comida rápida, comida chatarra, podríamos decir, tienen la obligación de hacer público al lado de donde está la imagen de la hamburguesa, está la cantidad de calorías que se absorbe. ¿Esto por qué? Por una cuestión de peso, por una cuestión de una enfermedad que provoca el consumo de comida chatarra sin hacer actividad física, está, que es la obesidad. ¿Está? Entonces, esto en Estados Unidos, esto es una enfermedad, sobre todo infantil, está así, a toda edad, pero hay una enfermedad, es decir, se está aumentando el índice de obesidad infantil en Estados Unidos, entonces es una obligación para este tipo de locales indicar cuántas calorías o kilocalorías se incorpora al ingerir este tipo de alimentos. ¿Está? Fíjense, este tema es muy largo, es muy lindo para hablar, todo lo que lleva el tema del calor, pero también el alimento. Recuerden que el alimento es una fuente de energía, los alimentos son fuentes de energía, ¿está? Y como fuentes de energía, nosotros al incorporarlo, ¿está? Va a producir en nosotros, ¿está? Una cantidad de energía que se define por el calor, por las kilocalorías o las calorías simplemente, ¿está? Muy bien, yo ahora quiero que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre calor y temperatura, ¿está? Muy bien, vamos a ver.
Muy bien, vamos a comenzar otra vez con el video. Ahí. Vamos a esperar. Bueno, paré acá para que ustedes vean, en este cuadro comparativo, ustedes puedan ver la diferencia entre temperatura y calor. Fíjense, la temperatura, ¿qué es? La energía del movimiento de las partículas de un cuerpo. ¿Qué es el calor? Es el proceso de transferencia de energía, es energía transferible de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a otra de menor temperatura. ¿Qué es el instrumento de medición o cuál va a ser el instrumento de medición? Para la temperatura, el termómetro, para el calor, el calorímetro. ¿Cuáles son las unidades? Y las unidades pueden ser Kelvin, grados Celsius o grados Fahrenheit. Para el calor, Joule y calorías. ¿Está? Joule y calorías. Son las unidades de medida. Si ustedes después quieren hacer una captura, fíjense que esto es lo que yo les pedí a ustedes en lo que es diferencia entre calor y temperatura. ¿Está? Muy bien. Y ahora, por último, quiero que compartan conmigo este video que tiene que ver con cómo se transfiere el calor. Dijimos que el calor es una forma de energía transferible. ¿Cómo se transfiere el calor? Bien, vamos a esperar que cargue. Ahí está. Fíjense esta imagen. Esta imagen es la lámpara de lava. ¿Está? Vieron que hay una experiencia casera que hemos hecho nosotros en muchas muestras de ciencia, que es la lámpara de lava. ¿Está? Perdón. También pudimos ver que el año pasado, si recuerdan, que hicimos el volcán submarino, ¿está? Bueno, cuando colocamos un Erlenmeyer, está con agua caliente dentro de un recipiente que tenía agua fría. Y a ese Erlenmeyer con agua caliente le agregamos unas gotas de un indicador para que quedara azul el agua. Entonces pudimos ver que rápidamente, por eso se decía volcán submarino, no, rápidamente el agua a mayor temperatura ascendió hasta la superficie y formó una capa superior y debajo quedó el agua fría. Esto nosotros lo hablamos en términos de densidad porque dijimos que el agua caliente tiene menor densidad, o el líquido a mayor temperatura tiene menor densidad que el líquido a menor temperatura. A ver, otra vez, lo repito porque me parece que nos hicimos una ensalada. Entonces, que
En esa oportunidad, en primer año, nosotros vimos el concepto de densidad y dijimos que el líquido a mayor temperatura, el agua caliente, tiene menor densidad que el líquido a menor temperatura, es decir, al agua fría. Por eso el agua caliente iba a la parte superior y el agua fría quedaba ubicada en la parte inferior y lo podíamos ver con la diferencia de colores. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejar de compartir pantalla y continuamos. Entonces, fíjense esta revisión que hicimos rápida a través de estos videos de qué es la energía, qué es la temperatura, qué es el calor, cuál es la diferencia entre calor y temperatura y por último, cómo se transfiere el calor, los tres tipos, por conducción, por ejemplo, cuando ahí está la pava sobre la hornalla o quiero retirar la pava que está con el agua caliente y yo la tomo sin tener, obviamente, o no agarrar un repasador, yo la tomo con la mano, rápidamente voy a sentir el calor en mis manos. Eso es por conducción, porque yo tengo un contacto directo, está por conducción. Yo toqué y rápidamente se transfirió a mí, por contacto, a mi mano, el calor que tenía la pava. Ahora que estaba en la pava, ¿está? Ahora, por convención, es lo que hablamos de un líquido, ¿está? Del aire. Fíjense que si ustedes observan, ¿por qué los calefactores se encuentran en la parte inferior? Yo no pongo un calefactor cerca del techo, ni pongo un aire acondicionado sobre el piso, ¿está? ¿Cómo es? Es inverso, profe. Los calefactores siempre van sobre el piso y los aires acondicionados cerca del techo. Justamente porque hay una transferencia de calor por convención. El aire frío desciende y el aire caliente sube. ¿Está? Entonces, si yo coloco el calefactor sobre el piso, el aire caliente va a ascender y va a descender el aire frío y se repite ese ciclo calentando todo el ambiente está en que se encuentra. Lo mismo ocurre con un aire acondicionado. El aire acondicionado, ¿qué es lo que provoca? Que el aire se enfríe. Está entonces el aire frío que está en el techo, desciende, está, y el aire caliente sube, se enfría y desciende, y se hace todo un ciclo de transferencia de calor por convención. Y después el calor, también se transfiere por radiación, que es la emisión de los rayos solares. Yo siento el calor, yo no estoy en contacto, yo siento el calor, pero los rayos luminosos, las radiaciones del sol, llegan a mi cuerpo, por eso se dice por radiación, está, o una lámpara de calor, yo no lo tengo, no estoy en contacto, está, pero siento, si coloco la mano, siento que la lámpara de calor me está transfiriendo a través de radiaciones el calor, ¿está? Hay un concepto muy importante que yo quiero que ustedes vayan al cuadernillo. Recuerden que siempre que estamos trabajando,
Siempre estamos trabajando en el cuadernillo, está. Muy bien. Vamos a tomarnos un minutito. Un minutito, vamos a... Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Está, recuerden, como yo les decía, siempre tengan a mano su cuadernillo. Está su cuadernillo, estamos en la unidad número 2, en la página 9, que es calor. Está. Entonces, vamos a leer nuestro cuadernillo. Recuerden el concepto, el calor es una energía que se transfiere. ¿Cuáles son las unidades, profe, de calor? Y como el calor es una forma de energía, la cantidad de calor tiene como unidades de medida el joule, que es la más usada, ya lo vimos en el video, en la práctica, la denominada también caloría. ¿Está? Es decir, tenemos la unidad de joule y la más usada en la práctica, la caloría, que también dijimos que es más común eso si ustedes van a ver las calorías de los alimentos o ven algún alimento, fíjense en algún producto, está, fíjense, valor nutritivo, y ahí te va a indicar la cantidad de calorías, de calor que te va a transferir al ingerir ese alimento como fuente de energía. ¿Está? La caloría es la cantidad de calor que se debe entregar a 1 gramo de agua para que pase de una temperatura a otra, de 14,5 a 15,5. Así que aumente 1 grado Celsius. ¿Está? La caloría es una unidad muy pequeña, por eso lo más usual es usar la kilocaloría, que es igual a 1000 calorías. Pero yo quiero que nos quedemos también con este concepto, que es el calor específico. Se llama calor específico de una sustancia la cantidad de calor que provoca un aumento de 1 grado de temperatura en 1 grado de dicha sustancia. Es decir, es el número de calorías, acá está, es el número de calorías necesarias para que yo pueda elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. ¿Está? De sustancia. Es decir, si yo quiero elevar 1 gramo de agua a, quiero elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, el calor específico es esa cantidad de calor que voy a necesitar yo agregarle a ese gramo de agua para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Es una propiedad intensiva, fíjense, el calor específico es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de masa, no depende de la cantidad de materia. Eso lo vimos nosotros el año pasado. No depende de la cantidad de materia, es una característica de la sustancia, es una propiedad de la sustancia, ¿está? Por lo tanto, si yo tengo 1 litro de agua o medio litro de agua, ¿está? O 1 mililitro de agua, no va a variar el calor específico, siempre va a ser igual. Fíjense que acá yo tengo una tabla de calores específicos y de determinada sustancia. Por ejemplo, yo acá tengo el calor específico del agua, que es 1. Es 1. Se dice 1 caloría por gramo por Celsius. Es decir, 1 caloría, yo voy a necesitar 1 caloría para aumentar la temperatura en 1 grado, 1 gramo de agua. En 1 gramo de agua, ¿está? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estos son temas que nosotros no lo vamos a ver, si ustedes lo quieren leer, pero esto es para poder calcular cuánta cantidad de calor
se le agrega a un cuerpo cuando se eleva a ciertas temperaturas. ¿Está? Si ustedes los quieren leer, es importante, es la ecuación de calorimetría y es para calcular qué cantidad de calor se absorbe un cuerpo o transfiere un cuerpo para aumentar hasta ciertas temperaturas. ¿Está? Pero lo que yo quiero que ustedes puedan recalcar en este video, si que les pueda quedar, es todo lo que hemos visto, qué es la energía, qué es una forma de energía, qué es una fuente de energía, qué es la temperatura, cómo se mide, cuáles son las escalas, qué es el calor, cuáles son sus unidades, cuál es la diferencia entre temperatura y calor, y cómo se transfiere el calor. ¿A través de qué? A través de la conducción, la convección o a través de la radiación. Y también que les puedan recordar este concepto, ¿qué es el calor específico? Que es el número de calorías necesarias para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de cualquier sustancia. ¿Está? De 1 gramo de cualquier sustancia. ¿Y qué es una propiedad intensiva? Muy bien. Yo les voy a pedir que ustedes puedan enviar a mi correo esta pregunta. ¿Está? Esta pregunta. Calor, el punto 4A. Según el calor específico del agua y del aceite. Fíjense, el agua vamos al cuadro. ¿Está? Vamos a buscar el agua. El calor específico del agua es de 1 kilocaloría. ¿Está? El calor específico del agua es 1 caloría gramo Celsius. ¿Bien? Ustedes puedan averiguar cuál de las sustancias absorbe mayor cantidad de calor por gramo de sustancia. ¿Está? El calor específico del aceite no figura, pueden googlearlo, el calor específico del aceite, aquí en la tabla no figura, está muy bien, y lo vamos a cambiar, a ver, muy bien, no figura, puedan buscar ustedes y hacer este punto. Los invito a que ustedes puedan investigar, el agua sí figura, el aceite no, y que puedan contestar estas preguntas y en el próximo encuentro la vamos a responder entre todos. Para que ustedes puedan investigar cuál es el punto 4. ¿Me lo tienen que entregar? No lo van a entregar, pero sí les invito a que ustedes puedan revisar por qué cuál de las sustancias absorbe más calor, si el agua o el aceite. Muy bien, y fíjense en estas imágenes, yo les expliqué acá, les pido que ustedes puedan mencionar en forma breve cuáles son los tipos de transferencia de calor que nosotros ya lo vimos. Fíjense que acá están las imágenes que nosotros trabajamos en el video. Muy bien, mis corazones, vamos a dejar de compartir. Muy bien, entonces, con este encuentro nosotros ya finalizamos el trabajo de la unidad número 2, y todo lo que hemos visto de la unidad número 2 que yo anteriormente ya les mencioné. En el próximo encuentro vamos a comenzar a trabajar la unidad número 2 y vamos a revisar antes el punto 4A, que yo les pedí que investiguen cuál de las dos sustancias absorbe mayor cantidad de calor, si el agua o el aceite, teniendo en cuenta los calores específicos. Así que bueno, mis corazones, me despido hasta el próximo encuentro. De aquí, su profe de Ciencia Físico-Química, Laura Stoll.